Desplazamiento del neutro. Partimos desde el ejercicio del vídeo anterior, ¿vale? Es exactamente el mismo porque así nos sirve para verlo. Tenemos un receptor estrella, el mismo que teníamos antes, me va a servir para poder explicar esto que comentaba, qué es lo que ocurre, cuál es el problema cuando tenemos el neutro desconectado, no lo conectamos por error en una distribución o a un receptor desequilibrado, o directamente pues hay algún problema y hay una rotura en el neutro, hay una desconexión del neutro. El neutro, el caso es que desaparece de ese punto, ¿vale? Que nosotros, por ejemplo, en monofásica, imaginemos un edificio de viviendas. Hay 30 viviendas y en la centralización de contadores, 10 viviendas van entre una fase y el neutro, las otras 10 entre otra fase y el neutro, las otras 10 entre la última y el neutro. En todas las viviendas no están viviendo, en todas las viviendas no están consumiendo lo mismo, no todo el mundo tenemos los mismos aparatos, no todo está conectado a la vez. Entonces, al final, todo ese grupo de cargas monofásicas que repartidas entre las 10 viviendas de una fase y neutro, las otras 10 y las otras 10 no tienen el mismo consumo. Cada fase de la alimentación, por cada fase de la alimentación, no está circulando la misma corriente. En la distribución esta, claro, nosotros en los enchufes de casa tenemos 230 voltios. ¿Por qué? Porque entre una fase de la alimentación y ese punto central, esa conexión de neutro central, que es donde realmente nosotros estamos fijando el cero absoluto, es donde nosotros fijamos ese cero, tenemos esos 230 voltios que se mantienen fijos y luego depende de la impedancia pues ya circulará una corriente u otra. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando sí que podemos contar con el neutro es lo que hemos visto en el vídeo anterior. Al final, la suma de todas las corrientes, ¿vale? La corriente que va a circular por la línea R, que al ser la conexión estrella, sabemos que corriente de línea y fase es la misma, la corriente de línea R que va a circular por todas esas, para alimentar a los receptores de todas esas viviendas, ¿vale? Vuelve a ser ley de Kirchhoff. Del embarrado están conectadas 10 viviendas, pero llegará a un nodo donde se diversifica desde el embarrado, tenemos las conexiones a una vivienda, a otra, ¿vale? Desde ese punto se divide entre todas las viviendas. Pues bien, nosotros aquí es como si tuviéramos las 10 viviendas en un paquete, las otras 10 y las otras 10. Pues esa corriente que está absorbiendo R, si sí que contamos con el neutro, esta va a ser distinta a la que se absorbe por T y a la que se absorbe por S. Y claro, al final, si las impedancias, en un momento clave, esas impedancias que nosotros tenemos, que hemos visto en el ejercicio anterior, es de X ohmios, los que sean, y están sometidas todas, cada una de ellas, están sometidas a la misma tensión, porque como contamos con el neutro, sabemos que entre cualquiera de las tres fases y ese cero que nosotros marcamos como referencia es donde están oscilando, ¿vale? Respecto a ese cero oscilan las fases y nosotros tenemos fijado el cero aquí. Aquí hemos fijado un 0 voltios. Entonces, ¿cuál es si las impedancias son distintas, las tensiones son iguales, las corrientes son distintas? Y esa diferencia de corrientes, en un equilibrado perfecto, lo que sí que se da es que la suma de las tres corrientes te va a dar 0, pero en un desequilibrado no te va a dar 0. Entonces, ¿por dónde va esa corriente restante? Lo hemos visto en el vídeo anterior. La diferencia de la suma de todas esas corrientes, que es distinta a 0 porque no son iguales, es la que se nos va a ir por el neutro. Vale, aquí lo que estamos hablando es de que nosotros no tenemos el neutro. Lo he desconectado, está aquí. ¿Ahora qué pasa? Ya no tengo el neutro. ¿Ahora cuál es el problema? Pues que yo ya no estoy fijando aquí un valor de referencia.
Aquí ya no tengo fijado el 0. Pero claro, como no tengo ningún cable, no tengo fijado el 0, porque no tengo ningún cable que me obligue a tener un 0 ahí. Pero como tampoco tengo ningún cable, las corrientes estas tampoco tienen por dónde ir la diferencia de ellas, ¿no? Con lo cual, ¿qué se cumple? Que al quitar el neutro, la IR más la IT más la IS tiene que afrontar la misma situación que afrontaría si fuese un equilibrado. No hay conductor. El neutro yo lo he desconectado, lo tengo en la mano. Por él no circula corriente. Nos tiene que dar esto. ¿Qué pasa? Que si ahora lo que sí que fijamos es que la suma de las tres corrientes tiene que dar 0, porque ya no tiene ningún sitio por el que drenar la diferencia, las impedancias serán las que tengan que ser, que es lo único que me queda para poder cambiar. ¿Cuál es la única magnitud que puedo yo cambiar? Las caídas de tensión, ¿no? En cada uno de esos componentes o conjuntos. Es lo único que puedo cambiar. Entonces, lo que llamamos desplazamiento del neutro es que este punto central, donde nosotros conectamos el neutro y forzamos ese valor de referencia de 0 voltios, ya no va a estar a 0 voltios, va a estar a una tensión que nosotros no conocemos. Claro, ¿qué ocurre? Desde aquí, nosotros ahora vamos a desengranar y vamos a ver cuál es realmente, bajo cálculo, la importancia de qué es lo que pasa cuando el neutro se rompe, se desconecta o cualquier historia. Y es que al modificar las caídas de potencial entre el punto central y las otras fases de la línea, algunas cargas, imaginaros que estáis, este bloque de 10 viviendas, una de ellas es vuestra, y resulta que a este bloque de 10 viviendas, con un poquito de suerte, igual os ha tocado infratensión. Y en el enchufe, hostia, no funciona nada porque tienes 100 voltios. Pero imaginaos que no, que tenéis la mala suerte de que de las tres impedancias esta es la más baja, o sea, no, al revés, es la más alta, y al ser la más alta cae más tensión. Vais a conectaros y estáis a 300 voltios. Pues a tomar por saco todo lo que tengáis conectado, ¿vale? Ese es el peligro. Y vamos a verlo con desarrollo de cálculo, con el desplazamiento del neutro, cómo ocurre esto. IR, IS e IT, por ley de Ohm, tenemos que al final, ¿vale? IR, ¿qué va a pasar? Va a atravesar a Z1, ¿no? Y la caída de tensión que vamos a tener aquí, que vamos a llamar UZ1, esa UZ1, ¿qué va a ser? Es una diferencia de potencial. La UR menos la UN. UR menos UN, que no la conozco. UR sabemos que son el sistema de secuencia directa, dextrógiro. Nosotros sabemos que desde el principio hemos explicado, nos lo vamos a establecer, 230 de módulo, 0 grados. Al ser secuencia directa es dextrógira, a menos 120 grados estará US y a 120 estará UT. ¿Vale? Pues, pero la UN es lo que quiero averiguar ahora. Quiero saber qué potencial tengo aquí debido a que yo he desconectado el neutro. Más IS es US, el potencial en US menos el potencial en UN. IT pasa por Z3, UT menos UN. Vale. Igualmente esto tiene que dar 0. Se tiene que cumplir igual. Ahora bien, yo de aquí lo primero que necesito saber es el potencial UN.
Como Z3, Z2, Z1, UR, US y UT las conozco, simplemente opero algebraicamente, hago un arreglo, saco factor común y tenemos, ¿de acuerdo? Sustituimos simplemente valores. UR sabemos que son 230, 0 grados, partido Z1 que lo tenemos aquí. US 230 menos 90, menos 120, partido Z2 que lo tenemos aquí. Y UT más 120, 230 más 120, partido Z3 que lo tenemos aquí. Esto nos dice que el potencial ahora en UN, es decir, lo que llamamos desplazamiento del neutro, está a más de 70 voltios. ¿Vale? Este es el potencial que ahora tenemos aquí por el desequilibrio que se ha producido al quitar la referencia y evitar el drenaje de la diferencia de corrientes al ser impedancias distintas. Ya no tengo un valor fijado aquí, o que yo obligo con ese neutro, que viene además de la conexión del esquema TT, en esto no voy a entrar, del esquema de distribución. Pero se me ha puesto ese potencial aquí. Ahora, lo que me interesa a mí saber, ¿vale?, es demostrar matemáticamente, que veamos que esto que estamos diciendo del peligro que tiene que el neutro esté desconectado o se rompa para estas cargas desequilibradas, que digo, hay cosas que se quedarán en infratensión y cosas que se quedarán justo todo lo contrario. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver que a Z1, a ese bloque de viviendas o ese componente del receptor desequilibrado, UZ1, al final va a ser UR menos el potencial que ahora tengo en ese punto central llamado neutro, a ese desplazamiento de neutro. Sobre Z2, UZ2 va a ser US menos UN. Y en UZ3, o sea, la caída de tensión en Z3, UT menos UN. Simplemente sustituir 230 a 0 menos y obtenemos los siguientes resultados. Y aquí vemos ese problema realmente que se produce, ¿vale? Ya lo hemos demostrado matemáticamente y hemos hablado ya de este concepto de desplazamiento de neutro. Importante.